El sonido seco del metal golpeando la madera partió la cantina en dos. No fue fuerte, pero tuvo ese peso extraño que hace que todo lo demás se derrumbe en silencio. La pistola quedó allí, quieta, apenas inclinada hacia un costado, como si estuviera esperando el siguiente aliento de alguien para decidir a quién le pertenecía su destino. Por un momento, nadie respiró. El murmullo de vasos, el roce de botas, incluso el viejo radio que siempre chillaba en la esquina. Todo quedó suspendido, atrapado en un vacío espeso. Los hombres que estaban más cerca abrieron la mirada apenas un centímetro, como si quisieran entender sin moverse. Otros bajaron la cabeza de inmediato, temiendo que cualquier gesto pudiera convertirlos en parte de ese acto que nadie tenía permiso de presenciar. Lo único que se movió fue el aire, y aún así parecía que le costaba trabajo. Él estaba sentado allí, sin cambiar de postura, sin tensar los hombros, sin siquiera mirar la pistola. Su expresión tenía esa calma que incomoda, la de alguien que ha visto demasiadas ofensas para que una más le robe un gesto. La sombra de su bigote se recortaba bajo la luz baja, y el humo tenue que escapaba de su cigarro formaba una especie de corona invisible alrededor de su rostro. Parecía casi aburrido, como si lo que acababa de ocurrir fuera apenas un ruido fuera de lugar en una noche que ya tenía dueño. Nadie entendió por qué no reaccionaba. Nadie sabía si esperaba algo, o si simplemente estaba dejando que el silencio hiciera el trabajo sucio por él. A su alrededor, las miradas iban y venían de la pistola hacia su rostro, como si el destino de todos dependiera de cuál de los dos objetos estaba realmente cargado, el arma o su silencio. Lo que hizo después no fue violencia, no fue amenaza. Fue algo tan inesperado, tan simple y tan devastador, que aquella cantina jamás volvió a ser la misma, y los hombres que estuvieron allí todavía bajan la voz cuando recuerdan esa noche. Pero para entender por qué nadie volvió a desafiarlo, hay que regresar unos minutos antes, cuando todo empezó a quebrarse sin que nadie lo notara. La cantina siempre había sido un refugio de sombras, no por falta de luz, sino porque cada hombre que entraba dejaba algo colgado en el aire. Culpas viejas, deudas sin nombre, silencios que pesaban más que los rifles que llevaban en la cintura. Aquella noche, el olor a licor rancio se mezclaba con el de un tabaco húmedo, recién apagado, y el radio en la esquina dejaba escapar una canción vieja, rasgada por la estática, como si estuviera siendo interpretada desde el fondo de un túnel. Las mesas, gastadas por los años, tenían cicatrices más honestas que muchos de los presentes. Arañazos profundos, manchas oscuras, quemaduras que parecían pequeños eclipses sobre la madera. Todo era parte de la rutina del lugar, parte de un mundo donde cada gesto tenía significado y cada palabra debía ser usada con cuidado. Yo conocía bien ese ambiente. Conocía la forma en que los hombres movían los hombros antes de mentir, la manera en que tocaban sus cinturones cuando querían recordar a otros quiénes eran. Sabía leer los silencios, distinguir entre los que buscaban evitar problemas y los que estaban esperando la mínima provocación para abrir viejas heridas. Cuando él entró, no hubo anuncio. Nadie dijo su nombre, pero la cantina reaccionó como un cuerpo que recibe un impacto suave pero definitivo. Las risas se quebraron en la mitad, las cartas en una mesa dejaron de moverse y hasta el bartender, acostumbrado a servir sin levantar la vista, se quedó con la botella suspendida a medio camino. Él caminó sin prisa, con ese paso de quien no necesita conquistar un espacio, porque ya lo domina. La camisa clara, ligeramente arrugada, llevaba el perfume de un día demasiado largo. El bigote dibujaba una sombra perfecta que acentuaba su expresión tranquila. Esa tranquilidad era lo que más intimidaba. No era ausencia de emoción, sino una certeza profunda, como si dentro de él no hubiera dudas, solo decisiones ya tomadas. No dijo nada al llegar. Tampoco lo necesitaba. Las sillas se movieron apenas unos centímetros, lo suficiente para abrirle camino sin que pareciera una concesión. Los hombres que estaban en su mesa se hicieron más pequeños sin cambiar de tamaño.
simplemente se ajustaron a la realidad de su presencia. Su cigarro encendido soltaba un hilo de humo que se elevaba perezoso, dibujando una línea serpenteante que parecía medir el ritmo de cada respiración en la cantina. Fue entonces cuando vi al otro hombre. Estaba en la barra, con la mirada perdida en el reflejo de su vaso. No parecía borracho, pero había algo en su postura, una rigidez contenida, un temblor imperceptible en la mandíbula, que sugería que llevaba demasiado tiempo rumiando algo que no sabía cómo tragar. No habíamos llegado aún al incidente, pero algo en el ambiente había cambiado. Era como si las paredes mismas presintieran el choque que se acercaba. Pequeños detalles lo anunciaban: un cuchillo colocado con más fuerza de la necesaria, un par de botas que dejaron de marcar compás en el piso, un susurro cortado por miedo a convertirse en testigo involuntario. La noche todavía no había mostrado sus dientes, pero ya había decidido morder. El hombre estaba allí desde antes de que él llegara, pero nadie le había prestado demasiada atención. Era uno de esos rostros que aparecen y desaparecen en las cantinas sin dejar huella, salvo por la manera en que sostenía el vaso, con fuerza, como si el vidrio fuera lo único que le mantenía la mano quieta. Su camisa estaba abierta en el cuello, mostrando una cadena fina que brillaba apenas bajo la luz amarillenta. Tenía los ojos cansados, pero no era cansancio físico, era otra cosa, algo acumulado, algo que respiraba dentro de él sin permiso. Lo observé un buen rato antes de que todo se torciera. Su mandíbula se movía como si mascullara palabras que no se atrevía a soltar. Golpeaba el borde del vaso con el dedo índice, marcando un ritmo irregular, casi nervioso. Y aunque nadie lo decía, todos sabíamos que ese tipo de gesto rara vez terminaba en paz dentro de un lugar como aquel. Cuando la figura dominante se sentó en su mesa, el hombre levantó la mirada por primera vez. No fue un movimiento brusco ni descarado, fue apenas un deslizamiento de ojos, lento y estudiado, como si quisiera medir algo que no estaba a simple vista. Había un brillo extraño en su expresión, no de valentía, más bien de alguien que había perdido demasiado para temer lo que pudiera venir. Se notaba que tenía orgullo, de esos orgullos rotos que, en vez de hacer a un hombre más prudente, lo vuelven más peligroso. No hablaba, pero su silencio tenía filo. Parecía cargado con historias que nunca se contaron por completo, con rencores que el alcohol no había conseguido diluir. Un murmullo mínimo recorrió la cantina mientras él seguía mirándolo. Era apenas un soplo, un roce de aire entre dientes, pero suficiente para que todos entendieran que ese hombre no estaba simplemente bebiendo. Estaba esperando, cocinando algo dentro de su cabeza, algo que en cualquier otro lugar habría sido solo una mala idea, pero allí podía convertirse en tragedia. Sus ojos se entrecerraron cuando vio el cigarro encendido en la otra mesa, como si ese detalle, tan simple, tan común, fuera una provocación personal. Y de alguna forma, quizá lo era. En un sitio donde cada gesto significa algo, hasta encender un cigarro podía ser interpretado como una declaración. Lo escuché murmurar una frase corta, dirigida a nadie en particular. No la entendí, pero supe que no era un brindis. Supe también que el bar entero la sintió, aunque nadie la repitió. Era una de esas frases pesadas que se clavan en el aire y obligan a todos a fingir que no las oyeron. Luego se enderezó en el taburete. Movió los hombros como si quisiera deshacerse del peso que lo había mantenido inmóvil. Y de pronto, supe que no estaba ahí para callar. No había ido a la cantina para beber en paz ni para olvidar. Había ido para enfrentar algo, o a alguien. Y lo más peligroso de todo, parecía dispuesto a llevar su decisión hasta donde fuera necesario, aunque eso lo dejara sin retorno. Él no estaba hablando, él estaba preparándose. El momento no llegó con un grito, ni con una amenaza abierta. Llegó envuelto en un silencio espeso, como si la cantina hubiera inhalado de golpe y se negara a soltar el aire. El hombre se levantó del taburete sin decir palabra, y su sombra se estiró sobre el piso, larga y temblorosa,
mientras avanzaba hacia la mesa donde él estaba sentado. No había prisa en sus pasos. Tampoco había duda. Era como si hubiese ensayado ese trayecto en su mente una y otra vez hasta convencerse de que no existía otro final posible. Algunos lo vieron moverse y desviaron la mirada de inmediato. Otros lo siguieron con los ojos apenas un segundo. Pero ese segundo bastó para que entendieran que algo irreversible acababa de ponerse en marcha. El bartender bajó la mano lentamente, dejando la botella sobre el mostrador con una suavidad casi maternal, como si temiera despertar a una criatura dormida en el ambiente. Cuando el hombre llegó a la mesa, no pidió permiso. No saludó. No buscó una excusa social para justificar lo que estaba por hacer. Simplemente colocó la mano en su cinturón y sin dramatismo, sin elevar los hombros, sin mostrar tensión, sacó la pistola con un movimiento corto y preciso. El metal brilló apenas bajo la luz tenue, como una palabra prohibida pronunciada en voz baja. Y entonces ocurrió. La pistola cayó sobre la mesa con un golpe seco, contundente, que recorrió las maderas, las piernas de los presentes y las paredes del lugar. No fue un estruendo, fue algo más íntimo, más profundo, un sonido que parecía haber sido fabricado exclusivamente para esa noche. El eco se expandió en círculos, rebotando en cada superficie, hasta perderse en un silencio aún más denso que el que lo precedió. La vibración levantó una pequeña nube de polvo que flotó por un instante, atrapada en la luz amarillenta. Esa diminuta danza en el aire parecía marcar el tiempo exacto en el que todos comprendieron que ya no había vuelta atrás, que estaban presenciando un acto que nunca debió ocurrir dentro de ese lugar. Un hombre que estaba a 2 mesas dejó caer una ficha de dominó. El sonido fue tan débil que apenas se oyó, pero en ese contexto sonó como un error grave. El garrotero, que llevaba un vaso a una mesa cercana, se quedó inmóvil, con los dedos tensos alrededor del vidrio. Parecía temer que incluso respirar pudiera quebrar aún más la escena. Él no se movió, no inclinó la cabeza, no cambió su postura. Su mirada siguió fija en algún punto indefinido frente a él, como si la pistola no fuera más que un objeto sin importancia, como si cada desafío que había enfrentado en la vida le hubiera enseñado que reaccionar era conceder, y que conceder era un lujo que no se permitía. El aire, sin embargo, reaccionó por él. Se volvió más espeso, más cargado, más violento en su quietud. Todos esperaban lo inevitable. Esperaban que algo estallara, que una palabra, un gesto o un impulso desencadenara la tormenta contenida. Pero lo que él hizo no fue lo que nadie imaginaba. El silencio después del golpe del arma no fue un silencio común. Era uno vivo, tenso, aferrado a las gargantas. Un silencio que parecía escuchar, evaluar, decidir si la noche merecía seguir avanzando. El hombre que había dejado la pistola en la mesa mantenía la mano cerca, no para usarla, sino para sentirla allí, como si necesitara recordar que todavía tenía algo que ofrecer o algo que perder. Su respiración era breve, apretada, marcada por una mezcla de orgullo y miedo que apenas cabía en su pecho. Frente a él permanecía inmóvil. Por un momento, nadie supo si realmente había visto el arma. No volteó la cabeza. No levantó las cejas. El humo de su cigarro seguía ascendiendo con la misma cadencia tranquila, dibujando una línea que parecía medir la paciencia de todos. Era la calma de alguien que había aprendido que las amenazas, si se contemplan demasiado, crecen. Pero si se ignoran, se marchitan. Entonces, sin aviso, movió la mano. No hacia la pistola, no hacia el hombre. Movió la mano hacia su propio vaso, como si la escena entera fuera irrelevante, como si nada de lo ocurrido mereciera interrumpir su noche. Tomó el vaso con suavidad, lo giró un poco, observó el líquido oscurecerse con la luz baja, y dio un trago corto, lento, casi meditativo. Ese gesto, tan simple, tan pequeño,
fue más devastador que cualquier palabra dura. El hombre que había traído la pistola sintió cómo se desmoronaba su intento de imponer algo. Era como si aquel trago hubiese desactivado toda la fuerza que había reunido para ese momento. Las miradas alrededor lo confirmaban. Los presentes lo veían no como alguien valiente, sino como alguien que había perdido. Cuando él dejó el vaso sobre la mesa, finalmente levantó la mirada, no hacia el arma, sino hacia los ojos del provocador. No había enojo, no había desafío, solo una quietud profunda, antigua, de alguien que sabía exactamente dónde estaba parado. Y entonces habló. Una frase, 6 palabras, suaves, casi bondadosas, pero pesadas como una sentencia. El hombre parpadeó, confundido. Su respiración se quebró. Esa frase, breve, casi un susurro, no lo humilló en público, lo desnudó por dentro. Le mostró que su amenaza nunca había tenido verdadero peso, que el ruido del arma era menos peligroso que el silencio del hombre sentado frente a él. Algunos presentes bajaron la cabeza de inmediato. Otros entrelazaron las manos sobre la mesa, como si estuvieran presenciando un acto ritual. Nadie quiso repetir lo que escuchó. Nadie quiso cargar con esas palabras. Eran demasiado precisas, demasiado afiladas. El provocador retiró lentamente la mano de la pistola, no porque temiera morir, sino porque entendió que ya había perdido sin que el otro levantara un dedo. Sus hombros se hundieron apenas. La cantina entera exhaló al mismo tiempo, como si todos hubieran estado conteniendo el aire desde hacía siglos. Y él, sin darle más importancia, volvió a su cigarro. Esa fue la verdadera victoria, convertir una amenaza en insignificancia. El hombre se alejó de la mesa sin mirar atrás, aunque todos podían ver cómo su sombra temblaba sobre el piso irregular. No era un temblor físico, era algo más profundo, una fractura interna que se reflejaba en su andar. Había llegado seguro, decidido, dispuesto a imponer su presencia, pero ahora caminaba ligero, casi vacío, como si hubiera dejado algo esencial sobre la mesa, algo que no tenía forma de recuperar. Él no lo siguió con la mirada. No hizo comentario alguno. Solo dejó que el humo del cigarro se mezclara con el ambiente espeso de la cantina. Un humo que parecía ocupar el lugar del hombre que acababa de ser reducido sin violencia, sin insultos, sin levantar la voz. Tanto poder cabía en ese silencio que el aire mismo se cuidaba de no perturbarlo. Cuando él se puso de pie, la cantina entera cambió de postura. No fue un movimiento coordinado ni dramático, pero había en cada gesto una reverencia muda. Algunos hombres enderezaron la espalda. Otros bajaron los ojos. Varios apartaron las manos de sus cinturones, como si necesitaran dejar claro que no buscaban llamar su atención. Se acomodó la camisa con una lentitud tranquila, casi perezosa, como si su cuerpo todavía estuviera decidiendo si valía la pena continuar la noche o simplemente dejarla morir. Luego apagó el cigarro presionándolo suavemente contra el borde del cenicero, sin prisa, como quien concluye un pensamiento importante. La cantina seguía muda. No era el silencio inicial, el que había caído por sorpresa cuando la pistola golpeó la mesa. Este silencio era distinto, era un silencio que entendía. Un silencio que había aprendido algo. Un silencio que sabía que ciertos gestos pueden pesar más que cualquier desorden, más que cualquier arma. Él caminó hacia la salida, y cada paso suyo sonaba como un recordatorio de que algo había cambiado para siempre en ese lugar. Cuando empujó la puerta, la madera rechinó apenas, y ese pequeño sonido bastó para que algunos hombres levantaran la cabeza al mismo tiempo, como si el eco marcara el final de una ceremonia no declarada. Afuera, la noche lo recibió sin hacer preguntas. La luz tenue del poste iluminó su figura por unos segundos, antes de que se perdiera en la calle. Y cuando la puerta volvió a cerrarse detrás de él, la cantina quedó suspendida en un silencio que nadie se atrevía a romper. El hombre de la pistola regresó a la barra, pero ya no era el mismo. Su respiración seguía inestable, y el vaso que pidió temblaba en su mano. Nadie se acercó a él. No por rechazo,
sino porque todos entendían que había cruzado una frontera de la que no se vuelve intacto. Con el paso de los días, la historia se esparció sin que nadie tuviera que contarla. No hubo exageraciones ni versiones distintas. Todos los que presenciaron aquella noche coincidían en un solo punto. Él no necesitó violencia para ganar. Solo 6 palabras, y un silencio más pesado que cualquier amenaza. Desde entonces, la cantina cambió su manera de respirar. Las risas eran más bajitas, los gestos más contenidos, como si cada hombre que entraba sintiera todavía el eco de esa noche, ese recordatorio de que la fuerza no siempre está en el ruido. A veces, el silencio pesa más que una bala, y esa noche todos lo aprendimos. La cantina nunca recuperó del todo el aire que perdió esa noche. A veces, cuando el reloj marca la misma hora en que la pistola tocó la mesa, el silencio vuelve a deslizarse por las paredes como un visitante que conoce el camino. Nadie lo menciona, pero todos lo sienten, una quietud densa que hace que el licor sepa distinto y que el viejo radio parezca cantar más despacio. Con el tiempo, la mesa donde ocurrió todo quedó marcada. No por la pistola, sino por lo que dejó en las miradas de los hombres. Algunos dicen que pueden ver la huella exacta donde el metal golpeó. Otros juran que no es la madera lo que está marcado, sino la memoria del lugar. Dicen también que, desde aquella noche, nadie volvió a levantar la voz de más, que incluso los forasteros, al entrar, sienten una especie de advertencia muda, como si el ambiente susurrara: aquí se respira diferente. Y es cierto. Aquí la fuerza no se mide por el ruido, sino por el silencio que cada quien es capaz de sostener. El hombre que puso la pistola jamás volvió a ser el mismo. Su presencia quedó reducida a un rumor, una sombra que a veces aparece en la puerta, observa el interior y decide no entrar. No porque tema a él, sino porque teme encontrarse consigo mismo, con la versión que se quebró en 6 palabras. Y sobre él, sobre ese hombre que dominó la noche sin moverse, sin alterar su pulso, sin necesitar más que un trago y una frase, lo único que quedó fue la certeza de que su poder no estaba en lo que podía destruir, sino en lo que podía desarmar sin tocar. A veces, cuando el humo del cigarro se enrosca en el aire del lugar, los más viejos entrecierran los ojos. No lo hacen por nostalgia, sino porque por un segundo sienten que él está ahí, sentado como aquella vez, esperando que la noche le confiese algo. Y es entonces cuando todos recuerdan lo mismo, que todo comenzó y terminó con un sonido seco sobre la madera, que nada volvió a ser igual después de ese gesto, y que, al final, la historia completa cabe en un instante tan silencioso que uno podría jurar que está a punto de repetirse,